Y yo entiendo muy bien que en estos días en donde tenemos que obligatoriamente quedarnos en nuestros hogares o tener el menor tipo de contacto posible, hemos tenido que dejar de trabajar en los consultorios, pues una manera de aprovechar el tiempo es a través de todos estos elementos educativos que hay disponibles para nosotros, ¿no? Entonces, nunca debemos dejar de aprender. Yo sé que es difícil, yo estoy en la misma situación que están todos ustedes. Mi situación es exactamente la misma. Estoy encerrado en mi casa, minimizando la exposición con el mundo de afuera y tratando de sobrellevar, ¿no? De sobrellevar esto. Esto no solamente nos sirve para aprender, sino también como un elemento de distracción. Entonces, yo voy a tratar de hacer esto lo más profesional posible, pero también lo quiero hacer de una manera donde no se vea que no se sienta tan estricto, que sea un poco más relajado y donde realmente podamos no solamente aprender, sino disfrutar un poco, ¿no? Y por supuesto, vamos a entrar en el tópico. El tópico de hoy es adhesión al circonio. Circonio se ha convertido en una de las superficies más de moda en odontología hoy en día. Y una de las razones por las cuales se ha convertido en una superficie de moda es por la capacidad de resistencia que tiene, ¿no? En un inicio el circonio era o la circonia, el óxido de circonio, que es lo que utilizamos en odontología, era un material muy, pero muy resistente a la fractura, un material que tenía el beneficio de tener una transformación de fase que desde el punto de vista cristalino lo hace extremadamente resistente de monoclínico a tetraedro, entonces, lo cual yo no voy a entrar en eso, ¿no? Pero lo que sí es bien interesante es que en un inicio el circonio era muy opaco, no era un material estético, un material muy resistente, pero era muy opaco. Y eso ha ido cambiando con el tiempo. Ahora hay diferentes tipos de circonio con diferentes contenidos de itria. La itria es lo que se utilizaba para estabilizar el circonio. Y a medida que esto le vas aumentando o vas trabajando con esas diferencias de itria, el circonio se hace más translúcido. A medida que el circonio se hace más translúcido, sus propiedades físico-mecánicas disminuyen, pero incluso el circonio más débil, que sería el circonio 5Y, va a ser un circonio, una circonia muchísimo más resistente que el material que le sigue, que sería el disilicato de litio, ¿no? Entonces, en realidad, los beneficios de las restauraciones de circonio son bien, bien interesantes y se están explorando los límites de la aplicación clínica de este material. Lo otro es que a través de muchísimas conversaciones con laboratorio que yo he tenido, hacer las restauraciones de circonia es más eficiente desde el punto de vista de trabajo, de lo que llaman el workflow o el fluido de trabajo, y se están haciendo mucho más accesibles, mucho más económicas, ¿no? A pesar de que tienes que hacer una inversión en equipo, luego esa inversión puede ser sopesada por el costo de cada restauración y a la final eso va a permitir que más profesionales tengan acceso a poder hacer restauraciones de circonio a un precio mucho más módico, un precio mucho más accesible para el paciente, y podemos incluir este tipo de material restaurador dentro de lo que le ofrecemos a nuestros pacientes. Entonces, bueno, vamos a hablar específicamente de lo que es la adhesión al circonio. Pero ante todo, bueno, un poquito de mi currículum. Ya me presentaron, yo soy odontólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, yo soy venezolano. Yo soy especialista en biomateriales y hice un posgrado acá en los Estados Unidos. Yo soy miembro de varias academias y varias asociaciones. En este momento yo soy gerente de investigación clínica de una empresa que se llama Visco, la cual se encarga de la manufactura y la producción de materiales para lo que es la odontología restauradora, específicamente adhesivos, cementos, reconstructores de muñones, ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos otra línea de productos que son productos que
La tecnología de liberación de calcio la hemos ido desarrollando y perfeccionando en los últimos 15 años, pero eso es algo diferente a lo que vamos a hablar hoy. Yo no soy profesor universitario, yo no soy un líder de opinión, yo no soy una persona, un influencer, yo lo que soy es un comunicador. Los resultados de los trabajos del laboratorio donde yo estoy compartiendo información y generando información, sencillamente lo saco a la luz pública y la gente lo toma como es. Las personas que me siguen, de estos tenemos ya 730 personas conectadas. Los que me siguen, me imagino que algunos de los que están acá me deben seguir por las redes, saben que yo tengo una manera bien peculiar de compartir la información, ¿no? Yo nunca trato de competir con nadie, esa no es mi intención no es hacer que mis redes sociales crezcan, eso me tiene a mí sin cuidado, pero lo que sí me interesa y lo que sí realmente me lleva a hacer lo que hago es que yo sí considero que la información hay que compartirla, la información tiene que salir a la calle, la gente tiene que manejar la información porque una de mis grandes metas en la vida pues es hacer que la odontología sea un poquito mejor, porque la odontología así se lo merece. Y si a través de mis canales yo logro comunicar un poco de información que haga que la persona que la reciba pueda hacer una mejor odontología, esto para mí eso es la meta se ha logrado, pues, ¿no? La meta se ha logrado. Esto es un poquito de lo que está sucediendo en la cuarentena. 746 personas conectadas. Y yo estoy seguro que aquellas personas que consumen alcohol, que toman una cervecita, se toman un trago de lo que sea, están consumiendo más alcohol que nunca. Es una realidad, porque pasamos el día en la casa y ya uno lo que, yo creo que tomar en la mañana no es algo que realmente sea bien visto desde el punto de vista social y personal, pero ahorita como todos los parámetros están siendo cambiados, yo he abierto una cerveza a las 11 de la mañana, la he abierto y me declaro culpable de eso, ¿no? Entonces, yo creo que muchísimas personas, muchas personas me han escrito en estos días, me han dicho, Rolando, estoy tomando más que nunca. Y yo le digo, tú y el resto del universo, mi hermano, tú y el resto del universo están tomando más que nunca. El consumo de alcohol tiene que estar por el techo. Pero bueno, es lo que nos ha tocado y esto es una manera de sobrellevar la situación. En mi casa siempre hay cerveza, siempre ha habido. Yo no tomo cerveza ahorita porque estoy en cuarentena, yo he tomado cerveza toda la vida y es lo que hago y el que me sigue sabe que es así. Esto yo no lo hago porque está de moda, esto yo lo hago porque me encanta. Y evidentemente ahorita pues es mi bebida la tengo en mi casa. Y le recomiendo a todos aquellos que se tomen una cervecita de vez en cuando. Este webinar lo hemos debido de hacer para la tarde, para que nos tomásemos una cerveza sin ser juzgados desde el punto de vista social, ¿no? Pero es muy temprano para estar tomando cerveza, creo yo. La odontología requiere que uno tenga sentido común. La adhesión requiere que uno tenga sentido común. Y la adhesión no es nada más que un proceso. Es un proceso muy, pero muy sencillo. El proceso requiere que ocurran dos elementos importantes. El primer elemento es el elemento de retención mecánica. La retención mecánica es importante para que haya un proceso que se llama, para que ocurra un fenómeno que se llama interlocking. Es decir, que haya una unión o una penetración de algo que colocamos sobre esa superficie rugosa y que eso que colocamos penetre en todas esas rugosidades para que cuando una vez ese material esté endurecido o polimerizado o lo que sea, se mantenga en su sitio. Eso es retención mecánica. Y hay retención mecánica, macro retención y también existe micro retención. ¿Ok? El otro elemento del proceso es la interacción química. ¿Qué tipo de químicos vamos a colocar sobre esa superficie que reaccione sobre esa superficie y que realmente obtenga una unión química? Entonces ahora tienes dos cosas que suceden. Necesitas la retención mecánica y necesitas la interacción química. Este proceso va a variar en función de la superficie. Ejemplo, en un esmalte
para nosotros lograr una retención mecánica debemos grabarlo con ácido fosfórico. Eso está documentado. Y luego sobre ese esmalte que ha sido grabado, nosotros vamos a colocar un adhesivo de uso dental, independientemente que si tiene MDP, que no tiene MDP, que es de cuarta generación, de quinta generación, universal. Eso realmente no es lo más importante. Lo más importante es que ese adhesivo va a penetrar en esa micro retención y cuando usted lo fotopolimeriza, ¿verdad? Ese adhesivo va a generar allí esa interacción química. ¿Ok? Así es que se logra adhesión a la superficie del esmalte. Pero, si nosotros vamos a una superficie como, por ejemplo, disilicato de litio, ¿verdad? O una superficie como, por ejemplo, la porcelana feldespática, ¿cómo generamos la retención mecánica? Va a ser diferente a como la generamos en el esmalte. En el disilicato de litio lo vamos a lograr a través de un grabado con ácido fluorhídrico. Es otro químico. ¿Ok? Es otro químico, pero el fin es el mismo. El fin es el mismo, generar retención mecánica. Luego sobre eso vamos a colocar silano. Después que lavamos el ácido, colocamos el silano. El silano me va a generar la interacción química, se va a unir a esa superficie, la cual grabamos y se va a unir a los elementos del sílice que están contenidos en el disilicato de litio. Entonces, allí genero la interacción química. Entonces, dos materiales totalmente diferentes, ¿verdad? Dos métodos diferentes. El proceso es el mismo, retención mecánica, interacción química. En uno lo logramos en el esmalte con ácido fosfórico, en el disilicato de litio con ácido fluorhídrico. La interacción química en el diente en el esmalte se hace con un adhesivo dental, la interacción química en el disilicato de litio se hace con silano. Pero el proceso es el mismo. Vamos a hablar hoy del proceso de adhesión en el óxido de circonio o en la circonia, pues. Es necesario que el odontólogo entienda el proceso para luego modificar el proceso según la superficie. Por eso es que yo siempre digo que la adhesión es muy sencilla. Lo que pasa es que la mayoría de las personas a veces no entienden a la adhesión como un proceso, pero eso lo único que requiere es sentido común. Entonces, el proceso es el mismo, generación de retención mecánica y generación de interacción química. ¿Cómo logro eso? En función de la superficie con la que voy a trabajar. Una vez que eso se entienda, lo demás es extremadamente sencillo. Entonces, fíjate, el circonio tiene sus mitos y leyendas, ¿no? Tiene sus mitos y leyendas porque el circonio, y aquí me equivoqué, aquí debería ser circonia, no circonio, circonia. El circonium como elemento químico en la tabla periódica, y si mal no recuerdo debería ser el número 40 o el 42, a mí siempre se me olvida el número, es un metal, ¿verdad? Es un metal. Pero lo que nosotros utilizamos en odontología es el óxido del circonio. Óxido de circonio. En realidad se llama circonia, ¿ok? Es el óxido de circonio y eso es una cerámica. Es una cerámica. El material circonia no es un metal, proviene de un metal, es el óxido de un metal, pero no es un metal. Yo he escuchado a muchísimos conferencistas que se la quieren dar de inteligentes y dicen, no, que el óxido de circonio, la circonia es un metal. No, no es un metal. El circonio como elemento es un metal, pero lo que utilizamos en odontología es una cerámica. Es una cerámica, ¿verdad? ¿Qué sucede? Cuando es introducido al mercado odontológico, porque la circonia se está utilizando en aplicaciones médicas desde hace mucho tiempo, la circonia pues era procesada, estabilizada a través de un método que se llama el método de Kroll. Esto tiene muchísimos años. Esto no es de la odontología, se utilizaba para elaborar prótesis de cadera, para reconstrucción de caderas y estas cosas. Siendo una cerámica es extremadamente inerte, ¿ok? ¿Cómo se llama? El material como tal no contiene sílice, pero cuando te lo introducen a odontología y te dicen que es una cerámica, automáticamente piensas en el tratamiento que le vas a hacer para lograr adhesión a ella y transfieres el procedimiento, ¿verdad?, que se le realiza a la cerámica, al protocolo,
y se lo aplicas, ¿no? Eso fue lo que pasó al inicio, lo cual era lógico. Si a ti te dicen, esto es una cerámica, ah, bueno, perfecto. Yo la voy a grabar con ácido fluorhídrico y luego le voy a poner un silano, lo cual no es lo correcto. Pero para llegar a esa conclusión fue necesario realizar muchísima investigación. Por lógica, siendo una cerámica, tú la podías grabar y colocar silano. No estaba funcionando, ese protocolo no es aplicable sobre el circonio. Entonces comenzó toda una investigación. ¿Ok? Entonces, ¿qué se entiende? ¿Qué se logra? ¿Qué se aprende de todo este inicio? Bueno, que no lo puedes grabar. Entonces, la circonia no la puedes grabar con ácido fluorhídrico. Eso no significa que no puedas lograr retención mecánica. Eso lo que significa es que grabando con ácido fluorhídrico no vas a obtener esa retención mecánica. Eso es lo que se fue aprendiendo en el momento, ¿no? Y hoy en día eso es un hecho. Eso es un hecho. Por eso es que ahorita alguien que esté pensando en grabar el circonio con ácido fluorhídrico, eso no está funcionando. Eso no va a funcionar. Ahora, se está ahorita en la literatura hablando de que hay posibilidades de grabar el circonio con otros ácidos. Eso está en estudio. Al parecer las cosas están caminando poco a poco, pero están avanzando porque la ciencia de la adhesión es extremadamente dinámica, nada se descarta y siempre hay cambios, pues, pero en este momento con ácido fluorhídrico no se puede grabar la circonia. El silano no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque la circonia no tiene sílice. Y al no tener sílice, eso sencillamente el silano no va a unirse desde el punto de vista químico al circonio. Eso no significa que tú no te puedas unir químicamente al circonio. Lo que te estamos diciendo, o lo que está planteado, es que el silano no funciona. ¿Ok? El silano, como primer, no va a reaccionar con la circonia. No, sencillamente no va a funcionar. Entonces, el protocolo estándar de una cerámica, en este caso, en una cerámica vítrea, no es aplicable al óxido de circonio porque el óxido de circonio no contiene sílice. ¿Ok? No contiene sílice, entonces no va a funcionar. La adhesión química es posible a través de los enlaces covalentes con los iones del circonio que están allí. ¿Ok? Eso, y yo lo voy a hablar de eso un poquito más adelante. Y la circonia tiene algo bien, pero bien interesante. La saliva reacciona químicamente con la superficie de la circonia. Y eso no ocurre en ninguna otra superficie. No ocurre en ninguna otra superficie. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero lograr adhesión a una superficie de circonia y esa superficie se me contamina con saliva durante el proceso de prueba, yo eso necesito limpiarlo de una manera especial. No lo voy a poder limpiar con agua, no lo voy a poder limpiar con etanol, no lo voy a poder limpiar con ultrasonido. Lo tengo que limpiar con elementos específicos o con procedimientos específicos. De eso vamos a hablar más adelante. A diferencia de que si tú pruebas, por decirte, una carilla de ¿cómo es que se llama? De disilicato de litio, y se te llena de saliva, tú la limpias con agua, o la puedes poner en ultrasonido, le puedes colocar alcohol y la vas a poder limpiar. Pero lo mismo no ocurre con la circonia. La circonia tiene que ser limpiada de una manera diferente porque la saliva reacciona. ¿Ok? Los fosfatos lípidos de la saliva se van a unir a la superficie del circonio y por ende, cuando tú quieras hacer adhesión, no vas a poder hacer adhesión porque esa superficie ya está contaminada por esa unión de los fosfatos lípidos de la saliva con la misma superficie. Entonces, la adhesión no va a existir. Para poder lograr adhesión a la superficie de la circonia necesitamos trabajar sobre una superficie que esté completamente limpia, libre de una superficie contaminada por la saliva. Eso es bien importante. Y esa es una de las diferencias más elementales que hay entre la circonia y el resto de los materiales restauradores de uso odontológico. ¿Ok?
el resto de los otros materiales, si se te contamina, tú la puedes lavar con agua, con acetona, con alcohol, con ultrasonido y vas a obtener buenos resultados. Con el óxido de circonio no es igual. Hay que utilizar elementos especiales y de eso vamos a hablar más adelante. ¿Ok? Entonces, fíjate, yo puse estas diapositivas acá. Estas diapositivas son las diapositivas de mi jefe, el doctor Byung-Soo, que tiene un libro de adhesión, es el único libro de adhesión que yo conozco que hay en adhesión en odontología. Y cuando esta superficie de circonio sale al mercado, bueno, se comenzó a buscar la manera de entenderla, la manera de poder lograr, buscar la manera de cómo lograr adhesión a ella para de alguna manera aumentar la versatilidad de su aplicación. En un inicio la gente estaba utilizando vidrio ionomérico o ionómero vidrio, dependiendo de donde usted esté en Latinoamérica, ese término varía, ¿no? Los ionómeros, había gente que utilizaba fosfato de zinc, cemento de policarboxilato para cementar coronas, que era lo que se hacía en un inicio. No se hacían puentes, no se hacían carillas, no, coronas. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que nosotros buscamos fue, en Visco, demostrar que es posible unirte químicamente al circonio. ¿Ok? Nosotros comenzamos a hacer pruebas de adhesión utilizando ciertos monómeros y observamos que había adhesión, o sea que las pruebas de adhesión me arrojaban valores de fuerza de adhesión. Entonces digo, bueno, lo que estoy colocando sobre esta superficie me está generando valores de adhesión. Pero ¿cómo puedo yo? ¿Dónde está la evidencia científica que hay una unión química entre ese monómero que estábamos utilizando en aquel momento, que es el MDP, y el circonio? ¿Cómo yo logro evidenciar eso, ¿no? Entonces nosotros nos fuimos a la Universidad de Northwestern, donde tienen un instrumento que se llama SIMS, ¿verdad? Que es para un instrumento que mide, que analiza la superficie. SIMS significa Secondary Ion Mass Spectrometry, que es espectrometría de iones de masa secundario. Entonces voy a explicar esto, cómo lo hicimos para que se entienda, para que ayude a entender que sí es posible la unión química del circonio, y que hoy en día alguien que diga que al circonio no se le puede hacer adhesión es porque no ha leído nada en los últimos 10 años. No lo ha leído. Entonces, la espectrometría lo que va a hacer es que me va a detectar los fragmentos de una molécula que se encuentran en la parte más superficial, en los 5 nanómetros. La superficie de 5 nanómetros más externa de algo, ¿no? Entonces, si yo tengo una superficie de circonio y la analizo, me va a analizar los 5 nanómetros de superficie. Eso es algo súper pequeño. ¿Ok? Pero es allí donde ocurre la adhesión, porque es una cuestión de una reacción química. Entonces, ¿cuál es el principio? Yo agarro una superficie y la bombardeo con iones primarios, ¿verdad? Como me dice aquí, y lo voy a poner acá. Ojalá ustedes puedan ver. Primary Ion Beam. Este es un rayo de iones primarios. Y, ¿verdad? Sobre esos iones primarios, yo cuando bombardea la superficie, que es esta superficie que está aquí, ¿ok? Hay un rebote de los mismos iones primarios y hay iones secundarios. Entonces, la máquina va a absorber los iones secundarios, que son los que estaban sobre la superficie, y va a desechar los iones primarios, que es lo que lanzó en la máquina sobre la superficie, ¿verdad? Eso se llaman fragmentos de rebote o sputtering fragments, ¿ok? Esos fragmentos son analizados. Esos son los iones secundarios. Entonces, yo tengo mis iones primarios que van a ir sobre una superficie de circonio y iones primarios que van a ir sobre una superficie de circonio, la cual fue tratada. Entonces, tienes dos superficies, que una es la que no tiene ningún tipo de tratamiento, no se le colocó ningún monómero, y otra que sí se le colocó el monómero. Entonces, la primera me va a arrojar ¿qué? Moléculas de circonio, porque no tiene ningún tratamiento. La segunda me va a arrojar
qué hay allí y si existe una reacción química entre ese monómero y la superficie del circonio. Entonces tenemos dos muestras, ¿ok? A una se le colocó, ¿cómo es que se llama? El primer que estábamos desarrollando en ese momento, que es Z Prime Plus, que contiene MDP, y a la otra superficie no se le colocó absolutamente nada, y se hizo la prueba con este método SIMS, y pudimos observar que esto, déjame acá, tenemos la primera, el cuadro de arriba, este cuadro que está acá, me está dando ¿cómo es que se llama? Este espectra, esto se llama este espectra, en donde lo que podemos observar son estos iones de circonio, ¿verdad? Iones de circonio. Ahora, cuando nosotros tenemos la superficie de circonio que ha sido tratada con el Z prime, que es MDP, ¿verdad? El espectra me lanza este pico que está aquí. Y déjame ponerlo así. Aquí. Este pico. 411. Cuando nosotros buscamos qué significa 411 en función del peso molecular, podemos observar que nos dice que eso es este tipo de unión que está acá. La unión del oxígeno con los grupos fosfato, ¿verdad? Y el circonio. Entonces, esto me está indicando que hay una unión química entre ese monómero y la superficie del circonio, ¿ok? 411, que no es más que esta unión en función de este número. Este número es un número que uno busca en la literatura de ¿cómo es que se llama? De los resultados de este tipo de pruebas. Dice 411 es indicativo de esto, que es este tipo de unión, ¿ok? Y eso me está diciendo, tengo una unión entre el fosfato y el oxígeno del circonio. Ahí está. Hay una prueba de una unión química. Pero no solamente conseguimos ese pico de 411, sino que conseguimos otro pico, ¿verdad? Que está acá, de 548,94, 549, y cuando lo buscamos en la literatura, me está diciendo que hay una unión entre el circonio y el MDP, el primer. Entonces tengo ahora una prueba química, una demostración, una evidencia que es posible unirse químicamente a la superficie de circonio utilizando un primer con MDP. Esto fue lanzado al mercado, esto fue publicado, esto está en la literatura y fuimos nosotros los primeros que publicamos un estudio de evidencia científica donde se demuestra la unión química del MDP a lo que es la superficie de circonio. Eso está allí, eso está en la literatura, eso yo no lo estoy inventando, eso está allí. ¿Ok? ¿Por qué nosotros hicimos eso? Porque nosotros creemos que es importante que el desarrollo de la adhesión, se comparta, el desarrollo de la adhesión, esto le permita no solamente a empresas como nosotros, sino a otras empresas, a otros investigadores, entender que sí existen elementos químicos que se pueden unir a la superficie del circonio. Entonces ya a partir de este momento la adhesión química al circonio no es un mito, no es una leyenda, es una realidad con evidencia científica. Por eso es que nosotros hacemos este tipo de, ¿cómo que se llama?, de trabajo. Entonces tenemos dos picos en el análisis con SIMS donde nos demuestra la unión química entre el MDP, en este caso el MDP contenido en un primer que se llama Z Prime Plus, y la superficie del circonio. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros entendemos cuáles son, que ya podemos obtener la unión química, ahora, ¿cómo hago la otra parte que es la retención mecánica? La retención mecánica del circonio no se puede lograr a través de grabado. Tiene que sería eso sería un tratamiento químico para lograr retención mecánica, ¿no? Con un ácido, como el ácido fosfórico o como el ácido fluorhídrico. Pero hay otras maneras, las cuales han sido estudiadas enormemente, como es los tratamientos a través de un método físico, es decir, con el arenado. El arenado te va a permitir generar rugosidad, te va a permitir generar
retención. Ahora, la pregunta es, ¿con qué tipo de arena, a qué presión, a qué distancia? Todas estas preguntas entran en coalición desde el punto de vista investigativo y comienzan a publicarse, ¿verdad? Diferentes tipos de polvo, diferentes tipos de distancia, diferentes tipos de presión, ¿cómo se llama? Los efectos de diferentes tipos de presión y diferentes tipos de tiempo de arenado sobre la superficie. O sea, la investigación es extensa. No hay quien tenga una razón única, pero sí hay rangos de trabajo que permiten que el odontólogo pueda hacer el procedimiento sin dañar la superficie. Hay gente que dice, no, tienes que trabajar, mira, tienes que trabajar, eso que se escuchó allá en el fondo es Siri. Siri está, ¿cómo se llama? Queriendo hablar con nosotros y hablar de adhesión a circonio. Ya la mandé a que se callara. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay literatura que habla del tamaño de la partícula del polvo que hemos utilizado en el arenado, que dice que tiene que ser no más de 30 micrómetros, el otro dice no más de 40, el otro dice no más de 50. Eso está bien, porque esa es investigación seria e interesante. Ahora, nosotros tenemos que trabajar con rangos, porque desde el punto de vista clínico es necesario entender los rangos. Pero debemos siempre trabajar con rangos que estén demostrados en la literatura que no van a ejercer ningún tipo de daño sobre la superficie. No cuál es mejor, sino dónde no realizamos daño. ¿Ok? ¿Cuál es mejor? Va a depender de quien se pare y lo diga. Pero cuando hay algo que está demostrado que hace daño, entonces eso no deberíamos utilizar. Ahora, existen dos variables o dos variantes para el tratamiento de la superficie de la circonia. Existe, siendo un odontólogo clínico, y si tú no posees un arenador, que yo creo que todo el mundo debería tener un arenador en su consultorio, pero esa es mi manera de pensar desde el punto de vista personal. Pero si usted va a hacer circonia, si está haciendo resinas indirectas ¿cómo se llama? Restauraciones indirectas de resina compuesta, si estás haciendo restauraciones metálicas, tú necesitas un arenador. Pero si el arenado, que es imperativo sobre el circonio, lo va a hacer el laboratorio, podemos recibir, una vez que recibamos la superficie, la restauración ya arenada, nosotros vamos a hacer la prueba, ¿ok? Vamos a hacer la prueba de esa restauración en boca. Inmediatamente esa restauración se va a contaminar. Se va a contaminar por la saliva, como lo que ya expliqué, la saliva va a reaccionar de manera química con el circonio y me va a eliminar la posibilidad de lograr adhesión. Entonces, cuando yo tengo y aplico, si yo aplico mi primer que contenga MDP, como el Z Prime Plus, ¿verdad? Sobre una superficie contaminada con saliva, ese primer no va a llegar al circonio y no va a haber adhesión. Entonces yo necesito limpiarlo. Y yo voy a mostrar con qué lo van a limpiar más adelante. Después que yo lo limpio, yo lo lavo y le coloco el primer. Lo limpio, lo lavo y le coloco el primer. La limpieza no es lo mismo que el lavado, son dos cosas diferentes y más adelante lo voy a explicar. Lo limpio, lo lavo, le coloco el primer y luego hago la cementación. Lo que vamos a hacer al diente es otra cosa. De eso no se trata este webinar. Este webinar habla de lo que vamos a hacerle a la superficie del circonio. Entonces, yo la pruebo, la limpio, luego la lavo, la acondiciono, le coloco su primer, ¿verdad? Y luego la cemento. Ahora, hay una variante de esto, ¿verdad? Que es que la recibes del laboratorio arenado, siempre, ¿verdad? Arenado. La recibes y le colocas primero el primer. Y luego la pruebas. Si tú haces esto,
la saliva no va a reaccionar ni con el primer y la saliva no va a reaccionar con la circonia porque la circonia ya fue sellada, ya fue reaccionada con tu primer. Entonces lo que tienes que hacer sencillamente es lavarla. Ahora existe todo esto contraintuitivo del odontólogo que piensa que si él coloca un primer sobre una superficie y después se le contamina con saliva, se perdió la reacción. O sea, tengo que volverlo a hacer de nuevo. Y eso necesariamente no es la realidad. En circonio, nosotros hemos hecho muchísimas pruebas, muchísimas, en donde colocamos primero el primer y luego lo contaminamos con saliva, lavamos eso y luego hacemos pruebas de adhesión y los valores de adhesión están exactamente igual. Es decir, el primer o el acondicionador, ¿verdad? El Z-Prime Plus, ¿verdad? Que yo coloco sobre el circonio y reacciona, cuando yo lo contamino con saliva después, no voy a tener inconveniente. Porque yo sencillamente lavo esa saliva. Ahora, si la saliva toca el circonio primero, yo tengo que limpiarlo con un químico especial y luego lavo y luego coloco el primer. Pueden hacer cualquiera de los dos. Si tú haces la prueba primero, necesitas ese químico para limpiar. Si tú colocas tu primer primero, no necesitas el químico para limpiar. Esa sería la gran diferencia, ¿no? Y eso es sencillamente las dos posibles avenidas cuando te viene arenado por el laboratorio. Ahora, cuando tú tienes el arenador en tu consultorio, es prácticamente lo mismo. Tú puedes decidir arenar antes de hacer la prueba o arenas después. Entonces, fíjate, tú pruebas la restauración, ¿ok? La vas a limpiar. Yo siempre recomiendo que después que si tú pruebas la restauración y esta se contamina con saliva, utilices el limpiador. Luego la arenas, la lavas y colocas tu acondicionador, ¿ok? Ahora, si tú arenas primero antes de hacer la prueba y colocas el primer, no vas a necesitar utilizar el limpiador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando colocas tu primer primero, no vas a tener ningún tipo de inconveniente en lo que es la contaminación con saliva, porque es el primer que se unió a esa superficie, sin ningún tipo de inconveniente. Sin ningún tipo de inconveniente. Entonces tienes esas dos variantes. ¿Ok? Tú puedes decidir cuál de ellas quieres utilizar, pero lo que sí es importante es que se entienda. Uno, que hay que arenar. Dos, si se contamina con saliva, la superficie del circonio hay que limpiarla con un químico especial. Y tres, si yo coloco el primer después del arenado, pero antes de la prueba en boca, yo no necesito limpiarla con ningún químico especial, sencillamente la limpio con agua, ¿ok? Y no hay ningún inconveniente. Eso es bien, pero bien importante que se entienda. Y después pueden hacer sus preguntas al finalizar el webinar, de manera de que ustedes no quede ninguna duda por allí. De todas maneras, yo voy a estar a la orden y yo voy a compartir aquí por donde me pueden escribir en caso que tengan alguna pregunta y alguna aclaratoria que surja, no solamente hoy, sino que de repente esta tarde usted se le hace una pregunta, entonces usted puede, ¿cómo es que se llama? Hacerme llegar la pregunta y yo se la respondo. Ok, el arenado. Este es el protocolo que nosotros utilizamos en el laboratorio. Ok, este protocolo está estandarizado para nosotros hacer pruebas de adhesión. Por ende, es el que recomendamos a los clínicos. ¿Por qué? Porque los valores de adhesión que nosotros obtenemos acá en el laboratorio, los obtenemos utilizando este protocolo. Las primeras tres viñetas, ¿verdad? Tamaño de la partícula, 50 micrómetros de óxido de aluminio. Ese polvo es fácil de conseguir y es relativamente económico. Y la mayoría de los laboratorios tienen ese polvo. Eso no es algo que es difícil de conseguir, no es algo súper especializado. Esto se ha utilizado en los laboratorios de toda la vida y no es algo súper especial. Es un óxido de aluminio de 50 micrómetros de tamaño. La presión
es de 40 PSI o 2.8 barras, dependiendo del lugar del mundo donde estés parado. Hay gente que mide su presión en ¿cómo es que se llama? En pulgadas por, en libras por pulgadas cuadradas, que es PSI, o las mide en barras, ¿ok? Pero necesitas controlar esa presión. Si es mucha la presión, por encima, muy por encima de estos 40 PSI, pudiese generar daño sobre la superficie, alteración de la superficie del circonio. Si es por debajo, no vas a tener la retención mecánica que vas a generar, no va a ser óptima. Por eso nosotros decimos 40 PSI. Ahora, va a venir gente, doctor, yo escuché una conferencia de Pepito Pérez, que él llegó y dijo que eran 30 PSI. Perfecto, eso es lo que él dice. Mi pregunta es, Pepito Pérez tiene un laboratorio donde hace pruebas, porque estas pruebas las hacemos nosotros todos los días. Esto, aparte que está sustentado por la literatura, es lo que hacemos, es lo que yo hago. Y las pruebas de adhesión que hacemos y los valores de adhesión que obtenemos es con esto. Yo trabajo para un laboratorio, yo trabajo para Visco. Nosotros no vendemos óxido de aluminio, nosotros no vendemos reguladores de presión, ni tampoco vendemos tiempo, ni vendemos ángulo, ni vendemos distancia. Esto es un protocolo recomendado en función de los resultados que nosotros obtenemos en nuestro laboratorio. Y esto es para nosotros un protocolo optimizado. El tiempo de 20 segundos, yo pongo 20 segundos porque es lo que nosotros más o menos nos tardamos en arenar una superficie para hacer prueba de adhesión que es plana. Cuando uno hace pruebas de adhesión, la superficie es plana. Una corona por la parte interna no es plana y es mucho más pequeña que la superficie de circonia donde nosotros hacemos adhesión. Entonces, a lo mejor 20 segundos sería demasiado, ¿ok? Pero en 20 segundos nosotros logramos cubrir toda la superficie de circonia, de la muestra de la circonia, y es más que suficiente. El ángulo, nosotros tenemos cómo controlar el ángulo porque tenemos dispositivos para eso. Lo único que yo les recomiendo a la gente es que no emita el blast del arenador perpendicular a la superficie, es decir, que angule un poco, unos 45 grados, 50 grados, ¿verdad? Moviéndolo con la mano de manera que no sea perpendicular, sino que la superficie que esté arenando siempre, el chorro de aire caiga en ángulo, ¿ok? A una distancia de 2 centímetros. Eso también nosotros tenemos un dispositivo que nos permite controlar eso. Cuando tú lo haces de manera en el consultorio o laboratorio, esos 2 centímetros son relativos, puede ser un poquito más, un poquito menos. Si tú te separas mucho, lo que va a suceder es que el aire no va a llegar con la suficiente presión y se va a esparcir, porque el chorro de aire no es lineal totalmente, tiende a esparcirse, ¿no? Como la luz. Entonces, yo siempre le digo a la gente que el ángulo y la distancia son debatibles, pero que el tamaño, la presión y el tiempo, yo no estoy dispuesto a negociar, ¿ok? El ángulo y la distancia son negociables. El tiempo, la presión y el tamaño de la partícula, yo no lo negocio y esa es mi recomendación, ¿ok? De nuevo, hay literatura que dice que utilizan 30 micrómetros, otros utilizan 45, otros utilizan 27, todo eso está muy bien. Esto es lo que yo utilizo, esto es lo que yo recomiendo y es una recomendación. De nuevo, una recomendación. De ahí en adelante, como usted lo quiera hacer, como usted lo quiera llevar, esto es cosa suya, pero esto es un buen punto de partida, ¿ok? Un buen punto de partida. Y esto es el protocolo que utilizamos en un laboratorio donde hacemos pruebas de adhesión todos los días, absolutamente todos los días. Y los 3 arenadores que tenemos están totalmente el setup, ¿cómo se dice el setup? El arreglo ¿cómo se llama? Del elemento que tenemos allí para hacer el arenado está ya allí, ¿cómo se llama? Utilizando ese tamaño de partícula, esa presión y el tiempo lo mide uno, pues. Y el ángulo y la distancia, todo está allí fijado, pues. ¿Me entiendes? Los acondicionadores. Hay varios en el mercado. Y yo trato de ser lo más justo en el sentido de que, ok, yo trabajo con una empresa, pero yo creo que si hay cosas que funcionan, hay que mencionarlas. ¿Ok? Así como cuando veo cosas que no funcionan o que no funcionan de manera óptima, hay que decirlo también. Entonces,
de todos ¿cómo que se llaman? Los diferentes primer que yo le he hecho prueba, el Z Prime Plus, el Monobond Plus de Ivoclar y el Ceramic Primer de Curaray son los 3 primer que yo he visto que han demostrado una fuerza de adhesión bien interesante a lo que es la superficie del circonio. ¿Qué tienen estos 3 en común? Contienen MDP. Entonces no es tanto el primer, sino es el monómero, ¿ok? Y el monómero está en un porcentaje lo suficientemente interesante dentro de cada una de estos tres primers que permite una adhesión química a la superficie del circonio. Ahora, cuando nosotros hicimos esa prueba allá de SIMS, de la masa de iones la espectrometría de masa de iones secundarios, no lo hicimos con cada uno de estos primers, lo hicimos con nuestro primer y nuestro primer contiene MDP. Pero cuando tú utilizas Monobond Plus y Ceramic Primer sobre el circonio y observas que tienes valores de adhesión, pudieses asumir que ellos también van a tener una unión química a la superficie. Entonces, yo recomiendo o menciono estos primers como posibles primers para ser utilizados sobre la superficie de la circonia para obtener estos valores adhesivos, ¿ok? Cualquiera de estos 3. Entonces aquí tienen los 3. De hecho, yo creo que esta fotografía, yo no sé si está la de Ceramic Primer, el Clearfield Ceramic Primer, yo creo que hay uno nuevo que se llama Ceramic Primer Plus, ¿no? Porque siempre hay un plus, una vaina Z Prime Plus, Monobond Plus, Rolando Plus, Coadental Plus, toda vaina es un plus. Si saliera una cerveza que se llamase Beer Plus, yo también la compraba, para ver qué tal. Entonces, estos son los 3 primers que yo recomiendo o que yo les he hecho pruebas y sé que funcionan, pues, ¿ok? Les he hecho pruebas y sé que funcionan. Los limpiadores, ¿qué es lo que sucede con la saliva? Cuando entra en contacto con el circonio, los fosfatos lípidos se unen de manera química a la superficie del circonio, los fosfatos lípidos de la saliva, y para eliminarlos es necesario utilizar unos elementos de un pH alcalino. Ese pH alcalino lo provee 2 productos en específico, uno se llama Circlean de Visco y uno se llama Ivoclean de Ivoclar. ¿Funcionan los dos? Funcionan. Los dos que tienen un pH alcalino que elimina esa superficie contaminada y expone de nuevo al circonio para que tú le coloques el primer, ¿ok? Para que tú le coloques el primer. Y el primer pueda reaccionar sobre una superficie limpia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, que uno viene en un frasquito, el otro viene en una jeringuita, que uno es rosado, que el otro es azul. La gente de Ivoclar dice que ellos tienen, ellos dicen, no, ese producto Ivoclean tiene partículas de circonio adentro, que es el circonio que está adentro que ayuda a la adhesión. Yo no creo que eso sea realmente la causa, porque la adhesión se recupera es porque Ivoclean y Circlean son de pH alcalino, pues, y funciona. Si ¿cómo que se llama? Si el circonio contenido en Ivoclean realmente fuera un factor, una variable que generase diferencia, cuando yo hago pruebas con estos 2 productos sobre la superficie de circonio que ha sido contaminada y después hago adhesión y observo que la fuerza de adhesión vuelve exactamente igual, entonces esas partículas de circonio no me están ayudando en absolutamente nada. Ahora, si yo viera que con Ivoclean mi fuerza de adhesión aumenta de manera significativa porque tiene circonio adentro, bueno, entonces está bien, pero no es lo que observamos en el laboratorio. Lo que sí observamos es que sí funciona, y funciona muy, pero muy, muy bien. Ambos, ¿ok? Aquí ya es una cuestión que va a variar en función de el Ivoclean, tienes que colocarlo y en un mixing well, en un, ¿cómo es que se llama? En un pocillito de esos mezclador, y utilizar un microbrush y aplicarlo sobre la superficie. El Circlean lo inyectas directamente. El Circlean es más gel, ¿ok? Es más gel. El Ivoclean es más líquido, ya es cuestión de preferencia. ¿Ok? Pero los dos funcionan extremadamente bien. Acaba de salir uno, y no lo tengo porque todavía estoy verificando la información, que se llama, es de Curaray, se llama Katana, ¿no? Para limpiar circonio.
el producto de ellos no es de pH alcalino y ellos hablan de que es una sal de MDP. Yo no lo tengo aquí actualizado en mi conferencia porque le acabo de hacer pruebas y al parecer sí funciona. Y de hecho, uno de los beneficios de ese producto o de lo que ellos dicen es que funciona, lo puedes utilizar intraoralmente. Estos sistemas no deben ser utilizados intraoralmente. Yo le estamos haciendo pruebas, al parecer es interesante, pero las pruebas todavía no son concluyentes. Yo voy a seguir haciendo pruebas y una vez que yo obtenga resultados concluyentes, pues yo lo voy a incluir acá porque es un limpiador y hay que nombrarlo, hay que mencionarlo, ¿me entiendes? Y si eso, el hecho de que puedas hacer la prueba intraoralmente, la limpieza de la superficie intraoralmente es algo que le llame la atención a la gente, entonces hay una opción. Pero con estos dos que yo los he probado extensivamente, estos dos, ninguno puede ser utilizado intraoral, tienen que ser utilizados extraoral. Entonces usted agarra, hace la prueba de la restauración, se le contamina con saliva, la saca de boca y afuera lava eso, le coloca el agente del limpiador, lo lava también y luego coloca su primer, ¿no? Esto es para trabajar extraoral, ¿ok? Ahora, fíjense. La adhesión al circonio no es algo que en todos los casos sea imperativo. ¿Por qué? Porque hay veces, o no es que hay veces, sino que ¿cuál sería la palabra? En una situación ideal, la preparación de esa corona, de ese muñón, debería tener suficiente retención biomecánica para que usted utilice un producto como por ejemplo un vidrio, ¿verdad? Un ionómero, un cemento autoadhesivo sin necesidad de hacer una adhesión tan compleja. Y cuando hablo de adhesión, me refiero más que todo es al diente, no a la superficie del circonio. Yo creo que a la superficie del circonio hay que hacerle adhesión siempre. Eso es mi parecer. Al diente no. ¿Ok? Al diente no. Ahora, si nosotros clínicamente no tenemos una buena preparación o tenemos una preparación que no es ideal en función de la altura de la preparación, ahorita voy a mostrar un ejemplo, la altura de la preparación y lo que es el taper o la inclinación de las paredes, o sea, si la preparación no es retentiva, es necesario hacer adhesión al diente. Porque la adhesión a la superficie de circonio no va a ser suficiente para retener esa restauración en boca, se va a caer. Entonces la gente a veces me dice, bueno, Rolando, pero es que yo hice todo lo que tú me dijiste, pero se cayó. Entonces lo primero que usted tiene que evaluar es cuando, si a usted se le cae una restauración de circonio, o sea, se cae de boca, ¿no? se despega, tiene que evaluar dónde está el cemento. Si el cemento está sobre el circonio, sobre la superficie de la restauración, o si el cemento está en el diente. Si está en el circonio, es que hubo falla adhesiva al diente. Y a lo mejor esa falla adhesiva al diente tiene que ver que el cemento que usted utilizó no tiene la suficiente adhesión para soportar o para compensar por la falta de retención de esa preparación. Esas son cosas que usted tiene que analizar desde el punto de vista clínico. La adhesión es importante, pero la adhesión no es magia. La adhesión no es brujería. La adhesión, cuando se hace en condiciones ideales, va a ayudar enormemente. En una carilla, tú necesitas adhesión. Pero en una corona, en una preparación de una corona, la adhesión es interesante, pero hay veces que usted puede utilizar un producto que produce menos adhesión, pero la preparación biomecánica es lo suficientemente retentiva como para permitir que esa restauración se mantenga. ¿Me entiendes? Se mantenga. Independientemente de eso, el acondicionador que vaya usted a utilizar sobre la superficie del circonio debe tener MDP y es necesario arenar, generar retención mecánica, arenar esa superficie. Esas dos cosas son imperativas. Ahora, la evaluación que usted haga de su preparación, eso queda de usted. Aquí tengo este cuadro que me habla, ¿verdad?, de la relación que hay entre lo que es la inclinación de las paredes de una preparación
y la retención. Entonces, fíjate, aquí usted puede ver, aquí usted tiene 10 grados, 15 grados, 20 grados. Y a medida que me aumenta esa angulación, ¿verdad? Ese taper en grados, disminuye mi retención. ¿Por qué? Porque esto es menos retentivo que esto. Esto es mucho menos retentivo que esto. Y estamos hablando de que hay una relación entre esa angulación, pero también está la altura. La altura. Entonces, hay mucha literatura sobre esto. Entonces, yo agarré este cuadro, donde tengo una relación entre lo que es los grados, ¿verdad? Que serían los grados, que serían esto que está acá. Y la altura en milímetros. ¿Qué tipo de cemento vas a usar? ¿Verdad? Entonces, tú por lo menos, si tú tienes una restauración que tiene 4 milímetros de altura con unos 8 grados o 10 grados o 12 grados de taper, de inclinación, tú puedes utilizar un cemento convencional como un cemento de ionómero. Yo recomendaría que aquí utilizáramos un cemento autoadhesivo como Teracen, como Relay X U200, como Speedcem, un cemento autoadhesivo, ¿ok? Un cemento autoadhesivo. Aquí lo puedes utilizar. Pero si tú quieres utilizar ionómero, lo puedes utilizar también. E incluso, y yo lastimosamente tengo esta cuestión aquí que me está tapando la diapositiva. Aquí, cuando llegas acá, puedes utilizar cemento autoadhesivo también, ¿verdad? Aquí donde dice, creo que dice 18. Cuando tú le quitas 1 milímetro de altura, las cosas comienzan a cambiar, ¿verdad? Y llegas a este punto en donde vas a necesitar hacer adhesión. Vas a necesitar hacer adhesión para optimizar la retención de esa restauración. Y la adhesión es al diente, no a la superficie del circonio. A la superficie de la circonia deberíamos hacer la adhesión siempre. Por eso, como yo creo que hay que hacer la adhesión siempre, yo no soy partidario de usar cementos convencionales, sino de hacer cementos autoadhesivos que se van a unir a ese MDP que colocamos sobre la circonia. ¿Ok? Pero cuando yo tengo fíjate, cuando yo tengo menor altura, 2 milímetros de altura, yo necesito hacer adhesión al diente. Y bueno, llegó un punto en donde el tratamiento ya sería alargamiento de corona clínica. Entonces, todos estos factores son interesantes, evaluarlo, ¿ok? Porque a veces uno cree que porque tienes un buen primer o tienes un buen, ¿cómo es que se llama? Un buen arenador, o porque todo está bien bonito, la adhesión va a ser la magia. Y en realidad, un buen porcentaje que va a influenciar en el fracaso o en el éxito de una restauración de esta es la preparación. Y la gente cree que la adhesión lo es todo y no lo es. La adhesión es una variable, es un elemento que nos ayuda, pero la preparación es realmente lo más importante, porque en función de la preparación es que nosotros podemos tomar decisiones de qué es lo que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, bueno, de estos cementos autoadhesivos hay dos interesantes para trabajar con circonio. ¿Ok? Esta Panavia, el SA, el Panavia de Queer Eye es un cemento que contiene MDP incluido en su fórmula, y está el Teracen de Visco, que es un cemento que contiene MDP en su fórmula. ¿Qué significa eso? Que cuando usted agarra y usted tiene la superficie ya arenada y tiene la superficie ya lista para colocarle el primer, pero usted va a utilizar un cemento de esto, usted no va a necesitar utilizar ese primer porque el primer está incorporado en el cemento y vas a obtener valores de adhesión a circonio bien interesantes sin necesidad de utilizar un primer. ¿Ok? Ahora, si vas a utilizar un sistema en donde vas a hacerle adhesión al diente, ¿verdad? O sea, un sistema completamente 100% adhesivo, sí vas a necesitar el primer y no deberías utilizar ninguno de estos cementos, deberías utilizar un cemento dual, como Dual Link Universal, como, ¿cómo es que se llama? Variolink, ¿verdad? Como Nexus 3, un cemento que sea estrictamente resinoso dual.
Pero cuando no vas a hacerle adhesión al diente, tienes suficiente altura y no tienes una inclinación muy grande y quieres hacerle adhesión al circonio, puedes utilizar este tipo de cemento sin necesidad del primer. ¿Ok? Entonces, fíjate, para terminar, y yo sé que todavía queda media hora, pero voy a ir a explicar este caso clínico. Este es un caso clínico que me compartió el doctor Sebastián Jordán de Argentina. Yo siempre le doy crédito a las personas que me comparten sus casos cuando yo los utilizo en conferencias, porque yo no soy clínico, yo dejé de ejercer esto en el año 2012, 2013 más o menos, y ya yo no ejercía. Entonces las personas que me comparten sus casos, yo les doy crédito y digo, mira, este es el caso del doctor Jordán, este es un caso bien interesante, donde él eliminó una corona, una restauración defectuosa, una corona, y se consigue con un perno metálico de oro. Ahí está. Él decide no tocarlo, él decide dejarlo en boca, hace su preparación y confecciona manda a confeccionar una corona, una restauración de circonio, en este caso es de Katana, ¿verdad? Él trabaja con esta casa, su laboratorio. Ya la corona viene arenada ¿cómo se llama? Del laboratorio, ya viene arenada. Entonces él hace la prueba. En lo que él hace la prueba se le contamina con esta saliva que está aquí, en la parte interna y todo eso. Se va a contaminar. Una vez que se contamina, cuando tú la retiras de boca, ya viene arenada, ¿no? Cuando tú la retiras de boca, él la limpia y él utiliza Circlean. Aquí está utilizando Circlean, aquí está llevando el Circlean a toda la parte interna de la restauración para eliminar esa contaminación con saliva, ¿verdad? Esa superficie que ha sido contaminada con la saliva, para luego el proceder al procedimiento de cementación. El doctor Sebastián Jordán considera que y déjame volver acá, que su preparación tiene la suficiente altura y tiene el suficiente taper como para no tener que hacer adhesión a ella. Entonces, él va a utilizar un cemento como Teracén, ¿ok? El Teracén es un cemento autoadhesivo que no requiere que se le utilice adhesivo a la preparación y a su vez contiene MDP. Entonces el doctor Jordán no necesita colocarle o Z Prime o Monobond Plus o Ceramic Primer Plus a la restauración, porque ya el MDP está dentro del cemento. Ahora, ¿por qué Teracén? No, el Teracén es el único cemento que realmente tiene la capacidad de ir desde el momento de su mezcla, un pH de 4, que es un pH ácido, a un pH de 10, a un pH de 10 en 30 minutos. Entonces ahora tú vas a tener un pH alcalino y también ese pH alcalino te va a permitir generar un proceso de desinflamación en caso de que haya una inflamación pulpar o inflamación del diente, pues genera un medio ambiente que permite que las cosas se desinflamen y a su vez la liberación de calcio de este mismo cemento pero aquí tenemos la liberación de calcio y flúor, donde la liberación de calcio es la más importante, ¿verdad? Él está aplicando acá y esa generación de calcio me va a generar la posibilidad de la precipitación de cristales de hidroxiapatita. Entonces es el único cemento que hace eso y a mí me gusta hacer la acotación acá de los materiales que son novedosos. El día de mañana que salga un cemento que libere calcio y tenga un efecto parecido al Teracén, yo lo coloco en mi conferencia. Yo no tengo problema, así como coloqué que hay 3 primer, que hay 2 limpiadores, pero Teracén es un cemento bien, pero bien distinto. ¿Por qué? Porque a pesar de que es autoadhesivo, tiene la capacidad de pasar a un pH alcalino y liberar iones de calcio. No hay otro cemento que haga esto. Y se pega al circonio o al metal sin la necesidad de utilizar un primer. Aquí está llevando el doctor Sebastián la restauración a boca. Tienes el exceso de cemento que sale. Y como pueden ver, este es un cemento bien opaco por el calcio, pero como esto es una restauración de circonio, realmente esa opacidad no va a afectar ¿cómo se llama? La tonalidad definitiva. Aquí tú tienes que hacer una fotopolimerización de 2 a 3 segundos
tú apenas le pasas la lámpara y permites que el cemento llegue a un estado como una gelificación, ¿no? Es como una silicona y es muy fácil de remover. Ok, si tú le pegas la lámpara por más de 4 o 5 segundos, eso se pone durísimo. Y removerlo va a ser bien difícil. Pero si le pasa la lámpara 2 a 3 segundos, el cemento entra en un estado como de silicona, como una silicona, y esto es fácil de remover con un instrumento como un explorador o pudiese ser con un instrumento de uso periodontal. Pues y aquí está la restauración definitiva, bien cementada. El doctor Sebastián me dice que esa restauración tiene rato allí, que no hay ningún inconveniente, y el paciente no tiene ningún tipo de sensibilidad ni de molestia. Entonces, esto ha sido un protocolo bien, ¿cuál sería la palabra? Bien aplicado, en donde se consideraron todos los inconvenientes que hay en el momento de la selección de material. El doctor Sebastián, debido a la preparación, utilizó ¿cómo es que se llama? A las consideraciones biomecánicas de su preparación, o sea, altura y la inclinación de las paredes, consideró que no era necesario aplicar adhesivo a esa preparación, decide utilizar un cemento autocondicionante autoadhesivo que contiene MDP, ¿verdad? Por ende, él no necesita utilizar un primer sobre el circonio. A su vez utilizó el agente de limpieza de la superficie porque él iba a hacer la prueba de la restauración que vino arenada del laboratorio. Entonces, todo esta información es necesaria analizarla para definir cuál es el protocolo que vamos a utilizar y cuáles son las indicaciones que le vamos a dar al laboratorio y cuáles son los materiales que vamos a utilizar en lo que es el procedimiento de cementación de la restauración. Bueno, mira, yo tengo aproximadamente, les voy a dejar 20 minutos de preguntas y respuestas. Me dijeron que dejara 15, voy a dejar 5 minutos más. Estos son las 3 páginas de Instagram, que estamos en 902, 901 personas conectadas. Le agradezco por favor que si pudiera seguir, Roland Bon es mi página, Visco Dental es la página de Visco y por supuesto Coa Dental, que son los que están organizando este evento, pues lo sigan por las páginas. Esto es parte de la onda, ¿no? Y bueno, les dejo a la gente de inteligencia el panel para que comencemos en la sesión de preguntas y respuestas.